Saludos amigos, qué grato placer es llegar a ustedes una vez más para otra edición de este Su Erizo TV podcast en los estudios de Erizo TV en San Juan de Puerto Rico, donde tengo el orgullo de conversar con una puertorriqueña, estudiante y candidata a doctorado en ingeniería que representa la fuerza de una nueva generación trabajando por el bien y por el futuro sostenible de la isla. Ella es María del Alma Concepción y le digo, bienvenida al programa. Un placer estar aquí, Erizo. Estoy emocionada de estar aquí para ver qué puede llevar esta conversación que tenemos pendiente. Incluso voy a yo comenzar a hacerle una pregunta. ¿Por qué es que le dicen erizo a usted? Eri- Pues sabes que Erizo surge de una coincidencia, de una urgencia, por decirte así, porque estábamos trabajando con crear un estudio de producción de llevar un mensaje. Yo vi que había un molusco por acá, de que había, ¿verdad? Entonces yo dije, un erizo tiene que ser como un carácter así. Y pensé en Sonic the Hedgehog. Mis, Ah, mis hijos me llamaban Sonic the Hedgehog cuando yo viajaba mucho en su niñez y ellos me decían que yo parecía Sonic Hedgehog viajando todo el tiempo. Pero nada más, cuando me piden que le dé un nombre al canal, dije, tengo que pensar en algo que le erice la piel, en algo que le erice la piel a las personas. Entonces, ahí es como un juego de palabras entre erizarte la piel y eso, ¿verdad? Pero nada, qué grato tenerte en el programa. igualmente estoy muy feliz de estar aquí. Sí, sabes de que tu entusiasmo contagioso me ha llevado a invitarte hoy día porque tú representas el futuro de lo que es la investigación, lo que es nuestra carrera. Estamos conectados por el agua, quieras o no, ¿verdad? Ciertamente. Eso es lo que nos conecta y quiero comenzar felicitándote por esa brillante carrera que estás llevando a cabo. Vamos a hablar de muchos temas, pero antes que nada, hablemos de la niña María del Alma Concepción, esa niña que en tercer grado soñaba con llegar a hacer algo. ¿Quién era ella? María del Alma en tercer grado, una niña enfocada en las ciencias. Ella siempre le encantó las ciencias, desde muy pequeña compartía y trabajaba en ferias científicas, y me gustaban los proyectos de la ciencia, nunca fui mucho de las sociales, sí me gustaba la gramática, pero no, las ciencias eran las que me llamaban, las de llegar al campo, tocar una hoja, analizarla, ver su color, por qué está amarilla, por qué está verde, y así es que sigo adentrándome en el tema de las ciencias hasta el sol de hoy. Quisiera que me contaras quién es María del Alma Concepción fuera de la academia. Fuera de la academia, eso se puede ver de muchos lares. A mí me gusta no mantener solo esa dinámica dentro de la escuela, dentro de la universidad, sino también me gusta mantener una vida balanceada, porque no tan solo trabajo a tiempo completo, sino que también me gusta ejercitarme, porque es una parte importante. Ujú. Uno no puede solamente adentrarse y enfocarse en voy a trabajar, voy a estudiar, sino mantener esa vida balanceada, que así te mantiene esa mente también activa. Qué bueno. Sabes de que te encontré, como nos hemos encontrado muchos en LinkedIn, pero trabajamos en un medio del agua, que es un medio muy pequeño cuando lo consideras a nivel global. Los profesionales del agua siempre estamos en las mismas conferencias, en los mismos congresos, etcétera, y tenemos como una cierta afinidad. Estamos conectados por el agua. Yo siento que esa es la conexión verdadera que existe entre nosotros dos. María Alma, cuéntame, por favor. ¿Qué es lo que te llevó a escoger a la Universidad Politécnica de Puerto Rico en el momento que tomaste esa decisión? ¿Y qué te llevó a estudiar ingeniería para comenzar? Con la ingeniería, desde muy pequeña me gustó las ramas de la ciencia, tecnología, el ambiente, siempre me gustó desde muy pequeña. Incluso me acuerdo que tuve maestros en la escuela que me decían, tienes mente de ingeniera, que en aquel entonces pues era muy pequeña para entender qué es ingeniería o qué es ser ingeniera, pero siempre tuve esa mentalidad, me gustaba hacer experimentos, me gustaban las ciencias y las matemáticas, pero no estaba segura, incluso en el grado 11, no estaba segura qué quería estudiar. Estaba entre me voy por las ciencias solamente, las ciencias puras o las matemáticas puras, pero sí entonces pensé, ¿y qué tal si existe alguna rama que pueda combinarla? Y ahí entonces cuando voy haciendo mis investigaciones para ver en qué universidad estudio, ahí termino entonces con ingeniería química. Ingeniería química, pues porque en grado 11 incluso tuve muchos maestros de química diferentes y decía, pero siempre doy como pie con bola con la química y ahí me gustó mucho. La biología y yo, nada que ver.
pero la química, y eso es raro, ¿no? Uno no típicamente encuentra a otras personas que, ay, la química es su primera opción, sino la biología. Y ahí más o menos seguí en ese interés y las matemáticas desde pequeña, aunque me volvía un poco loca, porque pues, pero uno como quiera, siempre en las matemáticas tiene ese problema que tú vas a resolver y pues obtienes como esa contestación segura, siempre, casi siempre es exacta, pero ahí más o menos entendía que matemática y ciencias eran lo mío. Y ahí entonces la ingeniería química y la Universidad Politécnica me llamó, me gustó la manera en que ellos presentaron su academia, sus disciplinas, y ahí entonces solicito ya para entre grado 11 y grado 12. Y ahí entonces entro a ella. Óyeme, yo me imagino que el camino hacia un doctorado en ingeniería no es ninguna cosa fácil y te felicito por tu carrera de ingeniero químico porque quizás es una de las más difíciles de todas las carreras de ingeniería que asusta a muchas personas, como tú bien dijiste, Exactamente. pero hay ciertas personas que eso les sale fácil, ¿verdad? Es como hay ciertas personas que tienen aptitud musical. ¿Verdad? Hay Sí. personas que tienen aptitud para la química, Ujú. ¿verdad? Entonces, cuéntame, cuáles fueron los principales retos que tú viste en el camino, si los han habido en tu carrera para llegar a aspirar al doctorado que ahora estás a punto de obtener? Sí, en el camino realmente comienza desde que comienzo el bachillerato. Una vez comienzo ese bachillerato, como le mencioné al principio, me gusta mantener ese balance. Y no tan solo yo estudiaba el bachillerato, sino también trabajaba a tiempo parcial y trabajaba incluso en la misma universidad con tal de poder proveerle a jóvenes con esa ayuda adicional que por eso es que siempre me ha interesado que los jóvenes se enfoquen y trabajen para que esta rama de la ciencia y de la ingeniería se desarrolle con todo el potencial que tiene. Así que poco a poco así voy obteniendo esos grados, esas clases de ingeniería química y una vez me gradúo, sí, tomo un descanso. Después, ya trabajando a tiempo completo, luego de obtener ese trabajo a tiempo completo, luego de graduarme, es que decido ¿y qué tal si no tan solo me enfoco en esas herramientas técnicas que todos obtenemos cuando estamos trabajando en el campo laboral, sino qué tal si entro a hacer una maestría, conozco sobre la gerencia ambiental y cómo es que se trabaja con los diferentes aspectos de los recursos ambientales que existen en Puerto Rico? Y así es que voy engranando y digo, ¿qué tal entonces si hago la maestría en gerencia ambiental en la Universidad Politécnica también? Ese es mi alma mater hasta el momento, que también ahí es en donde curso el doctorado. Y voy conociendo, voy adquiriendo esas herramientas, no tan solo técnicas, sino que también cómo manejar ese ambiente que tenemos tan bello en Puerto Rico. Y es algo que pienso que la gente no dimensiona. Cuando tú hablas de gerencia ambiental, estoy seguro que más que alguna persona va a decir, ¿qué será eso? Sí. ¿Verdad que será la gerencia ambiental? Y en realidad es el cuido de nuestra... De nuestro ambiente, de- de nuestros árboles, de nuestra flora, de nuestra fauna, y que no los dañemos porque nos enfoquemos en desarrollar solamente infraestructura. Sí la mejoramos, la debemos de mejorar ciertamente porque nuestra infraestructura está un poco obsoleta en algunos aspectos, pero cómo no afectar nuestro ambiente por querer mejorar otros aspectos de la isla. hay un tema muy interesante que personas como tú, que son científicas, que les gusta la investigación, donde ustedes juegan un papel importantísimo y es en la toma de ciertas decisiones referente al desarrollo mismo de la isla, porque no se puede, todo lo que se hace al medio ambiente, no importa si es una casa, por muy bien diseñada que ésta esté, afecta al medio ambiente, pero es necesario afectar al medio Ujú. ambiente para que vivamos, ¿cierto? Ciertamente, pero con cautela. Es- Con cautela, con buenas decisiones y que se impacte lo menos posible. Porque sí, siempre va a salir algún aspecto afectado, pero que sea el menor daño posible, para que así entonces podamos conservar un ambiente saludable para futuras generaciones. Y como tema de tesis de doctorado, cuéntame, ¿en qué estás trabajando en tu tesis de doctorado? Mi investigación se enfoca en Puerto Rico, pero específicamente en las costas de Puerto Rico. El tema está enfocado en esas descargas que ocurren en las costas de Puerto Rico debido a las plantas primarias que
aún tenemos en la isla. ¿Y a qué me refiero con plantas primarias? Plantas de tratamiento primario en donde el agua residual que se trabaja por la planta pasa por muchos procesos de unidades, donde esa agua se trata solo y tan solamente para partículas en cuestión de sólidos grandes o sólidos pequeños, sino eso que uno puede tocar. Pero no se lleva a cabo el tratamiento para la remoción de nutrientes. Y nutrientes sí pueden afectar nuestras costas porque en grandes cantidades, en muchos aspectos, en altas concentraciones, la eutrofización ocurre. Y la eutrofización es esa vegetación en exceso que puede ir entonces afectando en nuestros ecosistemas, nuestro turismo, porque esas costas entonces se ven afectadas y puede ocurrir que haya falta de oxígeno para nuestro medio ambiente dentro de nuestras costas. Qué interesante. ¿Sabes de que el tema de las plantas de tratamiento primario, que es un tema bien de nuestra industria, ¿verdad? Completamente. Que mucha gente dirá, ¿qué querrán decir con tratamiento ¿Qué es eso? primario? ¿Qué será eso? Pero es simple y sencillamente la decantación, ¿verdad? El agua se procesa de una manera simple, por decirlo así, pero háblame un poquito de los nutrientes de los que has hablado, porque mucha gente no entiende lo que son los No, sí, nutrientes. y a eso entro con esa herramienta técnica que todos obtenemos cuando estamos en la academia o dentro del campo laboral, pero eso es algo que no tiene que ser tan complicado para la comunidad en general. Los nutrientes tienden a ser esos componentes que pueden ser nitrógeno, pueden ser fósforos, que en pequeñas porciones, si se juntan mucho, pueden contaminar el ambiente. Y esa eutrofización en exceso puede que esa vegetación, porque podemos ver que las algas marinas estén ahí presentes y no darnos cuenta que esas algas marinas, si están muy presentes en el agua, debido a esa contaminación de los nutrientes, es que pueden verse bien afectados esos ecosistemas que nosotros queremos y adoramos como isla que somos. Sí, en realidad lo que estás haciendo y lo que se hace y el tema de tu tesis es estudiar quizás con un poquito más de tiempo, de paciencia y de dedicación, cómo estas descargas de estas plantas de tratamiento primario están afectando las zonas costeras. ¿Existe alguna forma de monitorear estas zonas costeras de una forma remota? De una forma remota, ese es uno de los enfoques incluso de la investigación que estoy llevando a cabo, porque en Puerto Rico sí se trabaja el monitoreo de estas costas, de estas aguas, se lleva a cabo el trabajo de estas zonas costeras que tenemos en la isla. En Puerto Rico todavía tenemos plantas de tratamiento, que son 6, las que descargan a nuestras costas y solamente se les lleva a cabo el tratamiento primario, pero al solamente tratarse primariamente, esos nutrientes siguen inyectándose a través de emisarios submarinos. Y cuando esas descargas ocurren a las zonas, sí se lleva a cabo de acuerdo a a esos permisos que existen para las descargas, se llevan a cabo los monitoreos en el sitio, en el lugar, refiriéndonos a que un grupo, un equipo va al punto exacto, dependiendo de la zona de mezcla que le llaman, dependiendo de esa zona de mezcla, van a los diferentes puntos en el agua para llevar a cabo esas muestras de agua. Y ahí entonces es que sí se mantiene el monitoreo debido a las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental, que comúnmente conocemos como la EPA, pues ahí entonces se lleva a cabo el monitoreo en sitio. Sin embargo, esos muestreos ocurren tan solo 2 veces al año y ahí entonces es que veo que hay una brecha entre el conocimiento que ocurre el resto del año. Solamente tenemos muestreos 2 veces al año y entonces, pero ¿y qué ocurre en el resto del tiempo? Ese monitoreo, ¿en dónde se hace? Entonces ahí voy adquiriendo más conocimiento, voy investigando más, voy leyendo más papeles, Ensayos y... más ensayos, más escritos dentro de la rama de la ciencia y veo que existen en otros países la detección remota, utilizando imágenes satelitales para entonces adquirir datos que no tan solo sean en esos momentos precisos a través de 2 momentos en el año, sino que se puede obtener información porque esas imágenes satelitales, dependiendo del satélite que estemos estudiando, esas imágenes satelitales se les puede extraer información. Y ahí entonces entra la parte, el cierre de esa brecha
que encontré en las investigaciones y específicamente para el Caribe. En el Caribe no tenemos ese tipo de investigaciones, no hay información y entiendo que mi investigación va a mejorar y va a mejorar ese tema que Ujú. tenemos al momento presente, que es porque la eutrofización es un problema global, pero lo mantenemos global y no hay alguien que necesariamente, o por lo menos hasta el momento, que se haya enfocado en Puerto Rico o en el Caribe. Y ahí entonces es que surge ese interés, no tan solo porque lo trabajo en la compañía en la que laboro, sino que es algo que entonces le va a proveer información para mejores decisiones en Puerto Rico. Entonces, tienes, me imagino un satélite tomando foto satelital, vídeo satelital de la isla de Puerto Rico. ¿Tienen los satélites la capacidad de enfocar a tal grado que tú puedes con el color del agua y con otros elementos, temperaturas o cosas que se pueden monitorear, tomar decisiones? Eso es correcto porque las imágenes satelitales, por ejemplo, el satélite que estoy estudiando es el satélite Aquamodis y ese satélite lleva desde el 2007 orbitando el globo terrestre. Y al tener tanta capacidad, tanta información, pues sí pueden haber momentos en donde las imágenes satelitales no nos proveen la mejor información porque puede que ese día haya mucha nubosidad y las nubes afectaron en la calidad de la imagen o habían problemas con el satélite porque obviamente eso no está a la capacidad de poder manejarlo, ir al satélite necesariamente y arreglar alguna parte que esté dando problemas, pero sí se puede obtener información de tal magnitud que dependiendo de cómo uno lo trabaje en los diferentes programas que uno utilice para bajar esas imágenes satelitales, sí se les puede extraer información, incluso como usted menciona, de la temperatura del agua o de la temperatura de la superficie del agua. También podemos obtener de acuerdo al parámetro que estemos estudiando, también se puede determinar qué tan turbia estaba el agua en ese preciso momento en el que se le tomó la imagen, incluso en la clorofila, que entonces es ese parámetro que utiliza como indicador para la vegetación en el agua en mi investigación, es otro parámetro que se puede utilizar y estudiar y extraer la información de esas imágenes satelitales a medida que uno vaya entonces analizando las Eh, imágenes. es fascinante cuando te metes en la madriguera esa, ¿verdad? En un hoyo de conejo, por decir así, porque hay tanta información que se puede extraer y tantos datos disponibles que ahora sí se puede hacer Ciertamente. esa planificación de la cual hablé en la introducción, que tú vienes con un nuevo entusiasmo, una nueva fuerza y me da un gran entusiasmo ver gente como tú preocupadas por el ambiente de esta manera para hacer las cosas cada día un poquito mejor. Una pregunta. Cuando ves a personas jóvenes, tú te has dedicado mucho a tratar de llevar el mensaje de STEM, tanto a cualquier persona en línea que te sigue o en escuelas o en la misma institución donde trabajas. ¿Qué le dirías a una joven eh, acerca de la carrera que has escogido, que veo que la disfrutas de una manera tan fabulosa? Pero ¿qué le dirías a una joven que tiene como la curiosidad de decir, yo también pudiera trabajar en el cuidado del medio ambiente? ¿Qué le diría? Le diría que si desde pequeña se te hace difícil a lo mejor estudiar en la ciencia y en las matemáticas, que eso no te detenga, que va a haber un camino para ti, para que te enfoques y para que te desarrolles, porque es un campo interesante que uno debe de mantener la curiosidad siempre, ciertamente, uno debe de preguntarlo todo. Y es algo que no me gustaría que los jóvenes se enfocaran en tan solo decir, ay, no me gusta. No, seguir trabajándolo porque hay mucho interés. Tenemos una isla llena de muchas generaciones en donde el aspecto, la gente es muy trabajadora y que mantengan esa constancia, que no se cansen, que no se vayan, que se mantengan en la isla porque tenemos que seguir creciendo desde adentro. Sí, sí. Es la visión, creo yo, más sensata de un futuro bueno para Puerto Rico. Aquí ha habido un drenaje de talento fenomenal, ¿verdad? Compañías vienen y se llevan a 600 estudiantes de la Universidad de Puerto Sí, Rico sin ningún problema cada semestre, sí. ¿verdad? Eso es una cosa que sucede, pero pienso de que con el tema mismo de la reconstrucción de Puerto Rico luego de los huracanes, que es un tema muy difícil, no es algo que se hace de la noche a la mañana, No. es un tema que está tomando una década en realizarse. Pero cuéntame, ¿cómo ves el trabajo de investigación asociado con la reconstrucción de Puerto Rico?
Yo diría que todo se relaciona. Es como todas las ingenierías se relacionan. Uno puede pensar, yo estudié ingeniería civil y eso no necesariamente va a la par con ese interés que tengo o con ese trabajo. Incluso surge que cuando yo trabajé en mi primer internado, que fue un internado sin paga, trabajo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y ahí entonces es que digamos que se abre ese conocimiento, ese interés, es que surge por el agua. Y me voy dando cuenta que el agua es vida, ciertamente, es vida. Uno puede decir, pero que si los edificios, que si la infraestructura, que si las carreteras, pero es que el agua es vida. Esa parte principal que nos lleva a todos a mantener una vida saludable, balanceada. Y ahí entonces es que surge ese interés para seguir adentrándome en ese desarrollo del agua. Luego entro y obtengo ese otro internado que me provee, incluso sigo dentro del tema del agua, del trabajo con el agua, y ahí es que sigue mi interés y sigo enfocada en que el agua es una parte principal en nuestra vida. Y ahí poco a poco es que digo, sí, todo se relaciona, todas las ingenierías se relacionan, porque en la compañía en la que laboro sí hay múltiples ramas. No tan solo somos los ingenieros, somos los arquitectos, somos los científicos, y todas las ramas se relacionan. Y ahí entonces digo, ciertamente es algo que no lo podemos dejar solamente en lo técnico, en el trabajo técnico que llevamos a cabo para un cliente o una tarea específica. Y ahí es que digo, mi investigación, cómo yo hago que también otras personas entiendan mi investigación. Ahí también surge esa idea de qué tal si en LinkedIn voy elaborando el tema para que la comunidad en general la vaya entendiendo, la vaya conociendo y se vaya proliferando esa voz comunitaria, que las personas vayan conociendo del tema y de que hay investigaciones, tenemos que seguir trabajándolas en Puerto Rico y así vayamos entonces motivando a esas otras generaciones que vienen por ahí a... Despuntando. Sí. Te quiero felicitar, ¿verdad? Porque siento que has hecho una labor muy buena. Sabes que los mensajes tuyos los pones muy a nivel de alguien que de séptimo grado pudiera entender lo que tú estás haciendo. Hoy me tocó hacer esto y me tocó hacer esto y aquello por esta y esta razón. Y yo pienso que eso inspira y te quiero incitar a que lo sigas haciendo porque me parece muy buena la labor que estás haciendo, dándole como una especie de luz a los que vienen detrás de ti, diciéndoles, este camino es también divertido, esta profesión es buena. ¿Te parece? Es cierto, usted tiene toda la razón. Incluso me recordó de hace un año en donde la universidad misma nos empujó a que trabajáramos nuestra propuesta de tesis doctoral en 3 minutos. Y eso no, eso se puede escuchar bien sencillo, pero en 3 minutos se van rapidísimo, se van volando. Y cómo llevar al nivel de que tu tesis, de tu propuesta doctoral, cómo llevarla a nivel de séptimo grado incluso. Y ahí es que también sigo enfocada y me gusta eso de uno ponerse a pensar qué tan sencillo puedo poner mi tema para que el público en general te lo entienda. Y que ciertamente no tiene que ser un campo aburrido, es interesante, uno puede aprender y uno no tan solo aprende de la rama científica o de la rama de la ingeniería, uno también aprende sobre aspectos diferentes de la vida, cómo organizarse, cómo hacer que en un día, que a veces las 24 horas uno piensa que son muy pocas, cómo lograr de esas 24 horas lo mejor posible, en donde puedas ir a hacer ejercicio, en donde puedas también estudiar, donde puedas también trabajar y en donde también mantengas una vida personal bastante grata para uno mismo. Sí. Sabes de que es fascinante la era que estamos viviendo, esta era digital de la información y de las comunicaciones y de las redes. No me deja de fascinar el hecho que puedo hablar con alguien en Australia de gratis, por decirlo así, porque uno paga la cuenta del celular, Sí, pero sí. en realidad la llamada no te cuesta luego que pagas tu servicio. Pero siento de que estamos en el umbral de una era fabulosa en el cual la inteligencia artificial y tantas cosas comienzan a ayudarnos a tomar ciertos pasos, porque siento que hay una ruta muy buena para la inteligencia artificial, como todas las cosas en la vida, Sí. la ruta del bien y la ruta del mal. Ajá. Pero cuéntame cómo la inteligencia artificial ha afectado tu vida en el proceso de tu doctorado. Realmente yo diría que la inteligencia artificial, como muchos medios han tratado de conllevar el mensaje, no es negativa, sino que es que hay que saber utilizarla, saber utilizar
cómo te puede ayudar en la vida diaria, cómo te puede ayudar en la vida del trabajo, porque ciertamente la inteligencia artificial te puede ayudar a que un tema que a lo mejor no conoces extensamente te ayude, te lo explique como bien estamos tratando de conllevar el mensaje, sino que se simplifique de una manera que entonces uno pueda aprender del tema y entonces ir uno autoeducándose. Y yo diría que la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo, sino que hay que agarrarla de la mano e ir con ella paso a paso, como todo, aunque en mi generación yo no nací necesariamente con computadora, sino que se fue un poquito más antes esa transición, sí diría que igualmente ya uno va creciendo, uno ahí va conociendo el tema de los teléfonos inteligentes y uno va adquiriendo el conocimiento para que no se transforme en uno negativo o que tenga un impacto negativo en los seres humanos. Qué bueno, me alegra eso. Está sucediendo en Puerto Rico un fenómeno increíble que se llama Bad Bunny, ¿verdad? O sea, es inevitable, hasta la persona que lo quiera negar no puede, porque hay una ola y pienso que es un surgimiento, ha nacido, mejor dicho, digámoslo así, ha nacido una ola que la veo creciente de identidad puertorriqueña, de identidad con la isla, de, te guste o no la música de este cantante. Yo lo desconocía, mi hijo me llevó al concierto y me encantó. Me encantó la expresión cultural del concierto. Pero cuéntame tú desde tu punto de vista de una joven puertorriqueña, ¿cómo ves ese fenómeno sucediendo en la mente de los jóvenes? Es y muy interesante cómo usted lo pone, porque yo también fui parte de ese cambio, de esa visión con relación a Bad Bunny. A mí nunca me ha gustado su música. Y debido a este álbum que él lanzó, esa presencia de la cultura puertorriqueña que hubo en su álbum, ahí entonces surge que voy a ir al concierto y voy y lo vivo y es una energía completamente diferente. Y la manera en que él mantuvo esa esencia puertorriqueña, la manera en que él tuvo pleneros bailando, tuvo pleneros tocando, esa dinámica, a mí me encantó. Y no, y pues muchas personas que me conocen saben que yo no soy amante del cantante, no me gusta. Pero ciertamente la manera en que él ha adentrado en mantener el turismo presente, vivo, en esta época que ciertamente en verano no tenemos el mejor movimiento, porque igualmente los turistas que vienen pues tienen su época de verano, pero usted tiene toda la razón, ha sido un cambio y una presencia en la cultura que nosotros tenemos que no se puede dejar caer, porque sí, hay muchos géneros que se han mantenido vigentes, pero esta manera en que él mezcló géneros, por decirlo de alguna ¿Sí? manera, ¿verdad? A mí me fascinó. Y puedo decir que sí, me llevó, me tocó al corazón, la manera en que él mantuvo esa puertorriqueñidad dentro del concierto completo y de la escenografía también. Acá en Puerto Rico siempre ha habido como una lucha entre el de qué cultura soy. Y no pienso que tiene que ser de esa manera. ¿Qué piensas tú de ese debate que existe en la mente de muchos jóvenes puertorriqueños que dicen, o soy gringo o soy latinoamericano? ¿Piensas tú que los dos se pueden llevar sin ningún problema? Se pueden llevar de la mano porque uno, aunque incluso esas personas que nacen, pero son de papás puertorriqueños, creo que si se les inculca lo suficiente, la cultura sigue engranada en ellos. Somos latinoamericanos, somos caribeños, somos hispanos y creo que eso está en nuestra esencia, eso está dentro de nosotros y Puerto Rico, la manera en que se mantiene la vibra puertorriqueña es maravillosa si uno obviamente lo adora y por eso es que yo me sigo quedando aquí. He tenido oportunidades para irme afuera y no lo he hecho porque realmente Puerto Rico es una isla preciosa, es una isla en donde también la cultura es calurosa. No, y no te tienes que limitar a que, ay, Puerto Rico, no me gusta por X o Y razón, que siempre van a existir problemas en todos lados, en el mundo entero existen problemas. Pero sí, también podemos también utilizar la herramienta que nos proveen aquellos gringos, como usted menciona, porque en el mundo es ayudarse.
Sí, Lo sí, sí. importante es la colaboración. Incluso eso lo he aprendido y es algo que se aprende mientras uno va trabajando, mientras uno va también estudiando. Es algo que es impresionante como la colaboración te puede llevar a un camino largo, extendido, versus cuando uno se mantiene encerrado en uno mismo. Así que uno tiene que adquirir, querer y, Y se puede ser y ambidiestro, amar. ¿verdad? Yo soy ambidiestra prácticamente, yo que soy zurda, así que sí, yo entiendo esa dinámica, ciertamente. Uno es no limitarse a o mantener una mente cerrada, eso no lleva a nadie a ningún lado. Sí, sí, sí. Me han hecho esa pregunta antes, ¿verdad? Tú eres más, ahora eres más norteamericano. Yo le digo, no, no, yo sigo siendo Sí. salvadoreño. Ahora, sé jugar en las ligas de los Estados Unidos en inglés, ¿verdad? Porque me tocó vivir una carrera completa con firmas internacionales representando a una firma, a firmas Ujú. norteamericanas. Pero ¿sabes de qué? Siempre fue la mejor bandera que tuvo fue mi hispanidad y continúo pensando de que y veo en ti una esperanza para nuestra cultura, ¿verdad? Que abracemos la cultura hispana, ¿verdad? Que no nos olvidemos de la poesía, que no nos olvidemos de los libros en español y que hablar español es importantísimo para las nuevas Sí. generaciones. ¿Te Sí, parece eso? completamente de acuerdo con lo que usted está diciendo. Incluso a través del doctorado fue algo es algo que han enfatizado. Hablemos en un idioma. Sí, uno puede conocer ambos idiomas, uno puede hablar ambos idiomas, pero si vamos a hablar en español, que sea en español y que sea un español bien. Y también me quedé con algo en mente que menciona cómo hay algunos hispanoamericanos o hispanos que se burlan de nuestra manera particular puertorriqueña de hablar, porque a veces nosotros nos comemos la L o la R y no pronunciamos necesariamente, pero es esa presencia que tenemos, sí, tenemos mucho de diferentes países. Así que nosotros lo llevamos todo a un paquete, a un ser humano, ¿Verdad? el puertorriqueño. Y ahí entonces digo que sí, estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Hay que mantenernos, hay que querer crecer en nuestras raíces y mantenernos dentro de ese conocimiento. Sí, podemos aprender de todo, mantenernos presentes, que conocer de todo, pero esa presencia, esa cultura interna y dentro de nuestros corazones debemos de mantenerla ahí. Que me alegro, que así sea. Me encanta lo que estás haciendo, María del Alma. Quiero felicitarte y agradecerte por el tiempo que me dedicaste el día de hoy a Erizo TV, a mi público que quiere saber más de Puerto Rico. ¿Sabes qué? Los latinoamericanos en todo el continente se siguen rascando la cabeza diciendo, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Que se han convertido en ciertos abanderados culturales a nivel global, porque este hombre llena un estadio en Tokio, este hombre llena estadios en lugares donde tú Sí, no te puedes imaginar, ¿verdad? Porque es una cosa, mucha gente no entiende lo que él dice, no. pero la música es lo que eh, al final del día, el Eso. ritmo y el son, ¿verdad? Y ese espíritu boricua, ¿te parece? Ese fue el que me trajo, me llevó a vivir la experiencia. Qué Así bueno, que qué estoy bueno. completamente María del en la Alma, te misma línea. agradezco que me hayas acompañado de nuevo, te felicito por tu carrera y te quiero invitar a que sigamos dialogando un poquito acerca del tema ambiental. Pienso que hay mucho por aprender. Puerto Rico es una isla maravillosa con lagos, montañas, ríos, cascadas, estuarios. Aquí hay todo tipo de fauna y flora Playas, ambiental, playa, ¿verdad? playas hermosas. Sí, 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 yo pienso que es un tema que vamos a seguir conversando, pero nada, amigos, ha sido un placer haberlos tenido en otra edición de este su programa en Erizo TV. María del Alma Concepción, una candidata a doctorado, el futuro de la investigación en Puerto Rico, en una persona que quiere luchar por un Puerto Rico mejor. Nos vemos en la próxima edición.